Itari Marta es licenciada en arte dramático, cursando además innumerables talleres de actuación para complementar su formación profesional. En teatro, Itari ha participado en muchas obras como son Renegados, El Motel de los Destinos Cruzados, Timón de Atenas, Estrellas Enterradas, 4X, El Tiempo de Planck y Luisa, por mencionar sus participaciones más importantes. En cine, ella ha trabajado en varias producciones, como son El Reflejo del Camaleón, Día de Suerte, Con Nosotros y Regina. Sobresale su actuación en películas como El Conejo de la Luna en 2004, Esperanza en 2005, película en alta definición producida por TV Azteca, y Fuera del Cielo en 2007, presentada en varios festivales, destacando el Festival de San Sebastián y el de Guadalajara. A lo largo de su carrera, ha compartido créditos en diferentes películas con grandes figuras como Demián Bichir, Marta Higareda y Damián Alcázar. En televisión, Marta trabajó con prestigiosos directores como Carlos Carrera en la producción Queremos Soñar y Jorge Fons en la producción Romane. En TV Azteca participó en varios capítulos del programa Lo que callamos las mujeres, así como en las telenovelas Trick Track en 1996, Caro Cruz en 2002, Un Nuevo Amor en 2003, Mirada de Mujer El Regreso en 2003, La Otra Mitad del Sol en 2005 y en Tengo Todo Excepto a Ti en 2008. Además, es directora de uno de los espacios escénicos más importantes del país, el Foro Shakespeare, en la Ciudad de México. Itari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Palabrotas. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y por darme este espacio para comunicarnos. Itari, cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo en estos días? ¿A qué te dedicas particularmente en esta temporada? Y que nos puedas platicar un poquito al respecto. Pues me dedico a trabajar el triple y a ganar un tercio. Sí, como todo, supongo. Pues mira, lo que hemos hecho es desde el Foro Shakespeare hacer varias cosas. Durante la pandemia, durante la ochentena, o ya no sé en qué vamos, hicimos varias cosas en los medios digitales. Hicimos varias cosas gratuitas, abrimos un programa que se llama Insomnio, abrimos los círculos de mujeres, ahora estamos haciendo Diablas, contenidos gratuitos. Y también hemos hecho varias producciones para los medios digitales. Hicimos una obra que se llamó Coordenadas Sutiles, que hicimos on demand. Hicimos una obra que se llamó Huérfanos, que hicimos la primera parte y la idea es que la segunda parte la hagamos el próximo año presencial. Hicimos Bichito, ahora estrenamos el viernes pasado, estrenamos una obra que se llama Villa Olímpica y ahora estamos a punto de estrenar Cuando Calienta el Sol, que es una obra que actuamos Bruno Bichir, Roberto Valdés, Eduardo Pueblo y tu servilleta, y José Caballero. Y bueno, hace 2 semanas aproximadamente abrimos el Foro Shakespeare, lo reabrimos para obras presenciales porque estamos haciendo también proyectos en cartelera normal de compañías externas a nosotros, que estamos haciendo una cosa mixta entre lo presencial y lo streaming. De hecho, Cuando Calienta el Sol va a ser un proyecto que vamos a hacer presencial y streaming. Acabamos de hacer el monólogo de Verónica de Verónica Bravo, perdón, dirigido por Adrián Vázquez. Es que tengo tantos nombres en la cabeza que de repente de hecho, estoy sorprendido y te voy a preguntar, ¿traes acordeón o no? Porque para acordarte de tantas cosas sí está difícil.
No traigo acordeón, pero es que lo traigo muy presente porque nos ha costado tanto trabajo salir de esta cosa que traigo muy presente las cosas que estamos haciendo. Y una cosa que me dio mucho gusto que hicimos fue que la librería Paso de Gato, que cerró sus puertas antes de la pandemia, estuvieron cerrados y ahora reabrieron sus puertas en el Foro Shakespeare y somos juntos, Paso de Gato, Héctor Fuentes y el Foro Shakespeare. Pues estamos muy contentos de tener la única librería especializada en artes escénicas en la ciudad. Qué Así que, padre, qué padre, felicidades. gracias. Pues todo eso andamos haciendo y si me acuerdo de más cosas, pues te las voy diciendo, pero trabajando muy duro, produciendo y creando cosas pues para sobrevivir económicamente, pero también para poder, digamos, colocar esta necesidad creativa en algún lugar y seguirnos comunicando con nuestros espectadores y espectadoras. Claro, sí, y en el transcurso del programa, como dices, igual vamos sacando algunos temas adicionales de lo que te vas acordando y que no tienes en el acordeón. Y Talia, Esa- ahorita tomando lo que estás tú diciendo del Foro Shakespeare, ¿cómo ha sido para ti este gran peso y esta responsabilidad, ¿no? Como mujer, una mujer tan joven, tener a cargo, estar como la cabeza de un escenario tan importante como el Foro? ¿Cómo fue ese proceso? Y bueno, mi pregunta va a ser obvia. Desde luego que te costó trabajo llegar ahí, pero ¿cómo sientes tú ese proceso? ¿Crees que fue muy complejo o la vida te abrió el camino de una manera sencilla para llegar hasta esta posición? no, al contrario. La verdad es que pues ser mujer en este país es una cosa muy complicada. Yo creo que en el mundo ha sido complicado ganar un lugar pues de liderazgos, ¿no? Tener puestos de directores, directivas, ¿no? Puestos en donde nosotros seamos las cabezas de los proyectos. La verdad es que para mí ha sido un proceso muy difícil, de mucho aprendizaje. También yo he tenido que aprender ese empoderamiento que muchas veces las chicas, las mujeres queremos tener, pero cuando llegamos no sabemos cómo ejercerlo, porque justamente pues nos enseñaron a vivir en una sociedad en donde los hombres son los que mandan, los hombres son los que dictan. Entonces me ha costado mucho ganarme el respeto de un gremio, ¿no? Porque generalmente lo que pasa es que eres actriz y entonces las actrices pues no necesariamente tenemos como las ganas o el ímpetu de ser las directoras de algo o de ser las cabezas de algo. Yo he aprendido mucho a ganarme el respeto de las personas sin necesariamente gritar o violentarme o ponerme alterada porque algo no sucede como yo creería que debería de suceder. Eh, por ejemplo, me ha sucedido mucho que esto que te decía antes de cerrar la ventana, ¿no? Que no necesariamente las actrices tenemos como, pues, ese ímpetu de además ser gestoras de nuestros proyectos, ¿no? Generalmente, pues, nos gusta más ser intérpretes y porque es un proceso más sencillo para llevar a cabo, ¿no? Es decir, yo estudié para ser actriz y entonces, pues ese es mi proceso natural, pero no estudié para ser economista, ni para ser administradora de empresas, ni para dirigir, etcétera. Entonces, y que la gente confíe en ti, que un gremio no diga, por ejemplo, a mí muchas veces me han dicho, es que tú estás ahí porque te acostaste con Bruno, ¿no? Porque eras pareja de Bruno Bichir. Y todavía en estos tiempos, pues me cuesta trabajo el respeto ante mi posición, ¿no? Entonces, nada, pues me ha hecho muy fuerte, me ha hecho estudiar otras cosas que no había estudiado, como economía, como administración. Entonces, pues la verdad es que sí ha sido duro dejar claro
que soy una persona comprometida, que soy una persona que estudia y que le gusta su trabajo, ¿no? Y además lo que estás diciendo, Itari, creo que es muy importante el mensaje que estás dando ahorita, creo que es sumamente relevante, porque efectivamente la gente que estudia, por ejemplo, actuación o cualquier otra disciplina dentro del arte, creo que lo que menos se le ocurre o lo que menos tiene en la cabeza es que finalmente tenemos que ser gestores, ¿no? Como tú, precisamente, que es sumamente admirable y te lo aplaudo mucho, porque sí es cierto que la gente no tiene en la mente que hay que ser emprendedores, porque el arte no está peleado, obviamente, con el desarrollo de empresa como tal, ¿no? Y Así los es. artistas también tienen que vivir de algo, entonces se tiene que estar obviamente ocupado de cómo voy a hacer que mi arte me funcione también como modo de vida, cosa que tú has logrado ahorita súper bien. Pues mira, es un trabajo continuo, no es una cosa que como que ya lo logré, sino es una cosa que hay que seguirla haciendo y en mi caso yo decidí seguir una carrera que no fuera dependiente del productor o de alguien que generara un proyecto y que me invitara a hacerlo, porque muchas veces pues te quedas esperando, ¿no? Así como esta típica imagen del actor así al lado del teléfono esperando a que le llamen, por ejemplo también esta cosa que decimos, ¿no? De, ay, cómo me encantaría hacer a Lady Macbeth alguna vez en mi vida, ¿no? Pero si nosotros, los actores, las actrices, no generamos nuestros propios contenidos, así lo veo yo, ¿no? No quiere decir que todo el mundo tenga que compartir esta imagen, pero digamos que eres, insisto, codependiente o dependiente de que alguien decida por ti. Y eso está bien en ciertas circunstancias, pero también que tú tengas la posibilidad de crear tus contenidos, de crear tus propios proyectos, para que, por un lado, nunca dejes de trabajar y por lo tanto te mantengas activo o activa, pero además, pues que tú tengas la posibilidad de hacer esos personajes o de hacer esos proyectos que nadie más va a hacer que tú. O sea, eres la única persona que le va a interesar ese proyecto, que lo va a levantar y que incluso puedes generar fuentes de empleo para otras personas, ¿no? No solamente satisfacer una necesidad personal, sino que también esa necesidad puede atraer a otras personas con las que podamos compartir, crear proyectos y como tú dices, o sea, yo la verdad es que nunca he estado peleada con vivir de mi carrera, ¿no? Con vivir de mi profesión. Y muchas personas dicen, es que no se puede vivir del teatro. Y bueno, yo vivo el teatro desde hace muchos años, muchos años. Por supuesto que si me llaman a hacer una película o una serie o algo que me interese, pues por supuesto lo hago, pero mi principal fuente de ingresos es el teatro y el teatro que nosotros hacemos, que nosotros producimos. Entonces, eso por un lado me mantiene activa, me mantiene siempre trabajando y por otro lado, pues me da otro tipo de economía de hacer otras actividades que están en torno a la actuación y también eso te hace mejor actor o mejor actriz porque te vuelves más humilde, entiendes cuáles son los procesos para que una obra esté en escena y entonces también como que te conviertes en una actriz o un actor que aporta, que le suma al proyecto y que no nada más está como digamos, pues sí, como empleado, ¿no? O empleada o un prestador de servicios así como al margen del proyecto, sino que realmente hay un compromiso para con el mismo. Y generalmente son proyectos mucho más placenteros, son proyectos que terminan creciendo, terminan aportándote más cosas y pues a mí se me hace que es un camino mucho más rico, digamos. Y además ahorita también con lo que estás comentando, Itari, me imagino, porque yo lo pienso así, pero me gustaría que tú me lo confirmaras. Para quien tiene la carrera, la profesión de actriz, de actor, debes de tener una tolerancia al rechazo muy amplia, ¿no? Porque me imagino que en este proceso, como dices tú, si no es un proyecto propio, el estar tratando de encontrar un espacio donde ejercer tu profesión y ante tanta competencia, me imagino que sí debe haber tolerancia al rechazo a que te estén diciendo no, 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 no en muchas ocasiones. Y quizás eso te conduce a lo que tú has hecho hasta ahorita, que es crear tus propios proyectos, tus propios espacios. Sí, pues la frustración es parte de esta profesión.
O sea, tú no puedes ser actriz, actor, incluso productor, director, o sea, dedicarte a este medio, a esta profesión, porque además no es que te digan que no a tu proyecto, a un papel o a una cosa que articulaste, sino te dicen que no a ti, a tu físico, a tu persona. Entonces es no solamente frustrante, sino muchas veces es desmoralizante, es deprimente, es decir, tiene muchas connotaciones que hacen de esta carrera una de las más difíciles del mundo. O sea, a mí sí me parece que lo que nosotros hacemos pues requiere de un nivel de tolerancia, un nivel de seguridad, un nivel de certeza, que en muchas veces, que en muchas ocasiones se convierte en soberbia, ¿no? De repente los actores y las actrices tenemos también esta fama de ser muy soberbios, muy egocéntricos, etcétera, pero creo que es una manera de defendernos, es un mecanismo de defensa para decir sí valgo, ¿no? Y sí valgo la pena y sí merezco estar dentro de esta carrera y ganarse un lugar, pero lo más difícil es sostenerse. O sea, incluso en estos veintitantos años que yo llevo en esta carrera, he visto a muchas personas muy talentosas llegar a la cima, al éxito, pero lo difícil es mantenerse en esta profesión y vivir de ella, creo que esa es la clave, que puedas vivir de esto, pues esta frustración causa una neurosis así como muy fea, una angustia muy fea. Y yo decidí hace mucho tiempo que no me quería sentir en esa aprensión, en esa angustia, en este continuo buscar, en este estar dando codazos a los de al lado para que yo pueda salir adelante y etcétera. Entonces, insisto que en mi caso, pues esta fue mi camino, mi opción, para que esa frustración tuviera en dónde colocarse, ¿no? Y que no se centrara, insisto, en la toma de decisiones de otras personas, sino que yo también soy parte de esas personas que pueden decidir qué hacer con su carrera. O sea, es decir, no tendríamos por qué ponernos en una actitud pasiva y asumir que esa frustración es parte de nuestras carreras. Por supuesto que sí lo es, pues, pero a lo que me refiero es que puedes subsanarlo, puedes bajar esa intensidad si tú te sientes productiva, si tú te sientes productivo y sientes que estás aportando y sientes que te estás comunicando, porque además esta es una carrera de práctica, o sea, tienes que estar practicando todo el tiempo. Si no actúas, si no estudias, si no estás continuamente recibiendo información, pues a la hora de que estás en el escenario, efectivamente, pues esa máquina se siente que está desengrasada. Entonces, justamente el chiste es cómo te mantienes activo para que cuando alguien decida llamarte a tu proyecto estés perfectamente preparada o preparado para hacer esa interpretación. También creo que es una labor de pulir la autoestima, ¿no? Porque creo que, como tú dices, ante tantos golpes contra muchas paredes, no hay que tomarlo personal como actor, como actriz, porque si no, terminas destruido, me imagino. Pero súper destruido o con 40 operaciones, ¿no? A mí muchas veces me han dicho, no, pues es que yo no tengo chichis, ¿no? Entonces me han ofrecido varias veces, pues una operación de senos, ¿no? O mi dientecito que yo tengo chueco, también, ¿no? Como, oye, pues, ¿por qué no te haces una dentadura nueva para que tu sonrisa sea, pues, perfecta, digámoslo así, ¿no? Y por supuesto que pasas por esas cosas eh, y te da una inseguridad, insisto, como te dicen que no a tu cuerpo, entonces sí, o sea, estás todo el tiempo inseguro, insegura, y todo el tiempo tienes que estar fortaleciendo eso, pero si no tienes un lugar en donde te puedan ver cómo has trabajado esa inseguridad, digámoslo así, que tienes que generarte una vitrina, porque esta profesión es justamente eso, o sea, mostrarte. Entonces, cuando te sientas súper insegura o inseguro como actor, pues tienes que colocarte ahí para seguir rompiendo esto.
por eso digo que este trabajo no es una cosa de que ya llegué y entonces ya triunfé ya la hice, sino es un trabajo permanente, ¿no? En donde pues tú llegas a un lugar, pero después de eso tienes que seguir estudiando, tienes que seguir haciendo, tienes que seguir investigando, ¿no? Tienes que seguirte investigando a ti misma, tienes que ser un Sherlock Holmes de ti mismo para ser actor, ¿no? O actriz. Yo siempre he dicho que No, los pequeños defectos son los mayores encantos, ¿no? Y muchas veces la gente piensa, como dices tú, que si el diente está un poquito chueco o que si tiene una oreja más grande que la otra, pues son los grandes encantos de la personalidad de cada quien. Y creo que aquí, conforme a lo que tú me estás platicando, será también como parte del trabajo, el desarrollo de un actor, de una actriz, pues comprender y entender que todos estos detalles del físico pues son importantes y quizás hasta abran mayores puertas en determinado momento. pues No mira, sé cómo lo ves. puede ser que sí, que te abran puertas, pero sobre todo tiene que ver contigo. O sea, tiene que ver con qué tanto te gustas tú. Porque vivimos en un momento histórico en donde buscamos la estética y la perfección, ¿no? Como las nalgas perfectas, el abdomen perfecto, la cara perfecta. Y pues justamente creo que el proceso por el que estamos pasando ahorita como humanidad es aceptar a las personas como somos, ¿no? Que no busquemos estos estereotipos de belleza, sino que efectivamente podamos hacer historias de personas reales, con cuerpos reales, con rostros reales. Y bueno, esa es justamente creo que la pelea ahorita, ¿no? La estética que hemos comido durante mucho tiempo versus lo que estamos tratando de generar ahorita, que es la apertura, la empatía, y justamente reconocer los diferentes tipos de bellezas que hay, ¿no? Como tú dices, a mí me encantó tu frase, pero no sé si siempre aplique y si siempre aplique para todos y sobre todo si siempre aplique en esta profesión, insisto, porque muchos de nosotros, pues claro, queremos hacer tele, queremos hacer cine y en ese sentido, pues el cine y la tele han respondido a cánones de belleza que no necesariamente respondemos a esos cánones de belleza y eso ha llevado mucho tiempo y creo que parte de que hayan actores o actrices, gestores y productores y escritores de historias, guionistas, porque ahora hay compañeros actrices y actores que hacen guiones, que dirigen, que hacen otras cosas. Cada vez es más frecuente ver a compañeros y compañeras que están haciendo otro tipo de trabajos y entonces pues justamente creo que nosotros hemos estado insistiendo en abrir estos cánones, ¿no? O estas estructuras como muy hechas que de repente pues impiden que el público incluso se sienta identificado, ¿no? Porque, oye, pues si yo tengo que ser güerita de ojo verde para, ¿no? O sea, para hacer ese personaje o para contar esa historia, pues es que está muy difícil porque pues yo no me siento identificada y si me siento identificada, entonces mañana me voy a ir a pintar el pelo de güero o voy a, ¿no? O me voy a hacer una liposucción porque me quiero parecer a la chica de la tele, ¿no? Y creo que las actrices también deberíamos de ser responsables con eso porque estamos transmitiendo valores, estamos transmitiendo imágenes que luego esas son las que el público sigue. Durante un tiempo decidí hacer menos televisión porque justamente mis personajes o los personajes que en esa época se hacían, creo que ha estado cambiando, por supuesto, pero que en esa época se hacían, pues era de la mujer sumisa, ¿no? O la mujer que está a expensas de lo que el hombre decida, o la historia del hombre protagonista. Entonces, darnos cuenta de que mi imagen y el mensaje que yo estoy proyectando, pues tengo que ser responsable ante eso, ¿no? O al menos de mi parte, eso fue lo que me pasó, que yo decía, oye, yo soy responsable de que varias chavitas o que varias personas vean esta imagen y yo estoy cayendo bien o les está gustando mi personaje y ellas creen que eso es, ¿no? Que eso es ser un referente tanto de belleza como de comportamiento y para nada es así, ¿no? Entonces de repente
sí me hice un poco para atrás en ciertos proyectos en donde yo decía, oye, pero eso no es el mensaje que a mí me interesa comunicar, ¿no? O sea, no es lo que yo quiero proyectar. Y creo que la gran responsabilidad de los actores es esa, o sea, más de 10 personas me están viendo y van a seguir mi ejemplo y van a repetir mis palabras porque soy ese referente y no quiero que este referente sea o sea, no quiero que este sea la herencia que mi persona le deje a este mundo, ¿no? O sea, yo no quiero dejar mi imagen y mi basura, ¿no? Quiero dejarle algo más al mundo que no solo sea como pues repetir los mismos patrones de siempre para seguir perpetuando incluso pues ciertos comportamientos que como sociedad pues estamos viendo que son ya caducos, ¿no? Que ya no podemos seguir pues digamos poniendo a la mujer en el lugar en el que estaba, porque entonces pues somos el país número 1 en feminicidios, ¿no? Ahorita que me estás comentando todo esto, Itari, y que has tenido oportunidad de desarrollar múltiples personajes y que has tenido oportunidad de trabajar en muchos escenarios, no nada más teatro, televisión, cine, al lado de grandes actores para grandes compañías productoras y con directores muy importantes también, ¿verdad? Que has tenido tú esa oportunidad que se ha dado por el buen trabajo que tú haces siempre, desde luego, ¿no? No es nada más asunto de suerte aquí, sino obviamente va Gracias. acompañado de todo lo que tú te has esmerado para llegar a donde estás. ¿Cuál crees tú Claro. que haya sido como el reto más difícil en tu carrera? Yo sé que son muchos y ahorita que me has platicado, sé que te has enfrentado y más por el trabajo que estás haciendo en el foro, digo, sé que son grandes tareas, ¿no? Que afrontar. Pero ¿cuál consideras tú que será como el reto más complejo que has tenido en el trayecto del desarrollo de tu carrera? Pues sin duda mantener el Foro Shakespeare, mantenerlo en pie, porque digo, la verdad es que todos los trabajos que hago trato de llegarme a hacer lo mejor que se puedan todos los proyectos. Y en ese sentido podría decirte que cada proyecto es un reto, pero si me preguntas el más, pues mantener vivo el Foro Shakespeare después de 37 años de estar ahí parado y de varias tragedias, por así decirlo, o varios eventos que hemos tenido que sortear. Por ejemplo, ahora en esta pandemia, pues han habido meses que de plano dices, bueno, ¿y cómo vamos a pagar la nómina, no? O cómo vamos a responder ante los inversionistas del Foro Shakespeare y pues cómo hacerlo de una manera en donde además sigas conservando tu trabajo, sigas conservando tu discurso, el lugar, el espíritu del lugar. Entonces, pues eso, o sea, que el Foro Shakespeare sigue en pie y también ser muy responsables con lo que Héctor Fuentes, que fue quien fundó el Foro Shakespeare, pues quería de ese espacio, ¿no? Entonces, sin duda, el Foro Shakespeare es mi hijo mayor, que ya es grande y que me ha causado muchos dolores de cabeza, muchas canas verdes el Foro Shakespeare. Como cualquier hijo, me imagino que así es. Oye, pero felicidades, ¿eh? Realmente ha sido una labor admirable la que has hecho, Itari, para, independientemente de todas las actividades que realizas, mantener este espacio cultural abierto y como dices tú, que lo hayan podido sostener durante tanto tiempo y que siga en funciones y que además la cerecita en el pastel, pues fue lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Si ya de por sí era difícil, pues ahora me imagino que es muchísimo más complejo. Fíjate que vi una palabra, dándole seguimiento a tu trabajo, a tus redes, vi una palabra que me interesa mucho, me llamó mucho la atención en tu descripción, que tú te autodenominas sobreviviente, ¿no? Entonces, creo que esa palabra es muy interesante. Ya ahorita me doy cuenta por qué, pero ¿cuál sería como esa labor de sobrevivir en esto? Por qué te describes a ti misma como sobreviviente? ¿Si ha sido así de compleja la situación? Sí, sí. Y básicamente creo que tiene que ver con el hecho de caerse y levantarse.
¿no? Y por supuesto del maltrato, ¿no? El maltrato, como hablábamos al principio, las mujeres somos maltratadas en varios contextos. El abuso de poder, la violencia, y no solamente violencia, no me refiero a violencia sexual, me refiero a violencia estructural, me refiero a violencia con las estructuras gubernamentales, o sea, sistemática, y somos una sociedad violenta, ¿no? También considero que somos violentos con los caballeros, por supuesto que sí. Caiga quien caiga, lo que está al lado tuyo, el mercado por encima de las personas. Entonces, si esto es nuestra sociedad, pues nosotros como individuos, pues reaccionamos a ese tipo de valores, ¿no? Y en mi caso, pues lo que me ha pasado es que me he dado muchos golpes, o sea, muchos golpazos, me han tirado, me he caído yo por soberbia, me he caído por mis propias cagadas, pero también me han dado unos golpes bastante fuertes y entonces sí me considero sobreviviente porque haz de cuenta que yo muchas veces, que no ha sido así del todo, ¿no? Pues llorando o en una situación que me causa angustia o me causa pánico o lo que sea. Y en esas situaciones pues puedes derrumbarte y puedes quedarte ahí, ¿no? Pues conectarte con ese lado oscuro, digamos, o ese lado que te lleva como a estar muerto, ¿no? Digamos, a querer desertar, a querer decir ya no me quiero dedicar a esto, a tirar la toalla, a irse. ¿No? Y entonces la palabra sobreviviente para mí es que estando en esa circunstancia en donde tienes ganas de tirar la toalla, donde quieres dejarlo todo y que estás como muerta y que estás tan deprimido o deprimida que no puedes como salir adelante o que no sabes cómo salir adelante. Y entonces levantarte de estar hecha bolita en el piso, con enormes angustias y con una incertidumbre de qué va a pasar en el futuro y de repente abrir tu cuerpo y decir, ok, a ver, voy a respirar, voy a buscar el horizonte. Y yo tengo una frase que me gusta mucho que he aprendido en estos tiempos, no en estos tiempos, pero en mis tiempos en mi carrera, pues, y la frase es, la tragedia es falta de imaginación. Entonces, cuando estás en la tragedia, cuando estás ahí en el piso, pues entonces abre tu mente, empieza a imaginar cosas nuevas y empieza a ver cómo sales de ahí. Y entonces, ese es mi modus operandi, ya me hice así, que cuando me deprimo o tengo una cosa muy fuerte que me está pasando, me doy el tiempo de hacerme bolita, de llorar, de deprimirme, de darme esa oportunidad también, porque creo que hay que darse esa oportunidad de caerse, de asumir que te caíste, que no eres un chingón o chingona todo el tiempo y que a veces la cagas. Y a partir de esa reflexión, pues cómo sobrevives de esa, ¿no? Y yo, pues, ese es insisto, ese es mi modus operandi, ¿no? Me levanto y me levanto, me vuelvo a caer y otra vez me levanto. Y incluso como mis amigos me dicen, no manches, ¿no? Eres la incansable, ¿no? Porque o sea, mientras mis amigos o compañeras o compañeros de repente, pues les cuesta más trabajo ese proceso de imaginar cómo salir adelante. Hay otras personas que también les sale mucho mejor que a mí, la verdad. Por eso yo creo que hemos resistido tanto tiempo, porque sí somos muy resilientes, ¿no? O sea, sí somos personas que todo el tiempo nos estamos inventando y por eso trabajamos tanto también, ¿no? De repente me dicen mucho, oye, es que el foro está haciendo muchas cosas. Pues sí, porque no tenemos de otra y porque esa es la única manera que nosotros hemos aprendido de una cosa que parece que no tiene solución, pues cómo ejecutas acciones, por supuesto, pensadas, ¿no? O sea, no es que no pienses, sino, o sea, por eso ese momento de llorar o ese momento de hacerte bolita para que pienses, para que reflexiones, para que hagas el ejercicio de qué pasó ahí, para que recapitules los datos que aprendiste, la lección, digamos, porque creo que sí es importante aprender las lecciones, no pasar por ellas como si no hubieran pasado o ocultar y tragarte tu dolor,
sino cómo puedo ver mi dolor, verlo de frente, hablar con él y reflexionar acerca de él, pero luego al día siguiente o a los 2 días o a los 3 días tienes que seguir trabajando, tienes que seguir haciendo cosas. Entonces, esa reflexión, ¿cómo la vas a colocar en una acción concreta que te lleve a continuar y a seguir avanzando y levantarte y continuar? Porque, pues, al menos yo en el suicidio todavía no estoy interesada, ¿no? Bien dices que la crisis, bien dicen que las crisis sacan lo peor y lo mejor de la gente, ¿no? Ante momentos críticos salen cosas malas, pero también salen cosas muy buenas y creo que lo que tú estás diciendo que es súper importante porque en esos momentos tan complicados, en esos nudos de vida, pues la creatividad tiene que salir adelante y dar espacio a muchas cosas más, como tú me lo estás indicando. De hecho, yo diría que si alguno de nosotras o nosotros estamos en una situación complicada, justamente eso es lo que hay que hacer. Hay que empezar a ejecutar cosas que te hagan, no sé, desde una cosa tan sencilla, digo, esta no es una entrevista de superación personal, pero Pero aprovechamos el espacio. pues sí, por ejemplo, hay una obra muy querida para nosotros que se llama Enamorarse de un incendio, en donde dice, el amor es una actividad. Y esa frase a mí me parece muy hermosa porque el amor a ti, el amor a tu trabajo, el amor al universo, el amor al planeta, el amor a cualquier cosa, tiene que ver con accionar, con demostrarme a mí amor a mí misma, con demostrarle a la persona que está enfrente amor, con demostrarle al planeta, ¿no? Es decir, no es un abstracto, no es, híjole, ¿cómo salgo de esta? Híjole, ¿cómo le hago para darle la vuelta a mi situación, ¿no? Sino, insisto, tiene que ver con accionar, tiene que ver con moverse, tiene que ver algo tan sencillo como, pues, limpia tu casa, güey, ¿no? Ordena tus calcetines. Si empiezas a hacer pequeñas accioncitas, el otro 80 se resuelve solo porque se empiezan a mover las matemáticas, ¿no? Se empieza a mover el universo y entonces, pues, empiezan a venir soluciones poco a poco y pues un poco eso es lo que también creo que el teatro aporta a la vida. Por eso estamos hablando del teatro, pero empezamos a hablar de otros temas porque el teatro es eso, el teatro es la vida, es nuestra crónica, es nuestro reflejo de nuestro presente. Y pues ahorita este es nuestro presente, ¿no? Una situación complicada, difícil, económicamente hablando. Y por eso combinamos los temas, ¿no? Porque finalmente el teatro para eso sirve, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve el teatro? ¿Para qué tengo que ir al teatro? ¿Para qué tengo que pagar un boleto en streaming o en presencial? ¿Para qué? Bueno, pues para esto, para ser más humanos, para entendernos. Y Tari, y ahorita que estás hablando justamente del teatro y de los tiempos, ¿cómo ves tú el futuro del teatro en México? Y conste que no estoy jalando la palabra pandemia hacia esto, ¿verdad? No me estoy refiriendo a eso, sino en general, ¿cómo ves tú el futuro de las artes escénicas en el país? Pues mira, yo veo que está evolucionando, que están cambiando y que más nos vale mutar con eso, ¿no? Ujú. El teatro y, bueno, sí, las artes, pero el teatro es un monstruo que como dije hace ratito, pues es una crónica y un reflejo del presente. Entonces, en reflejo, en espejo, tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que crecer, tiene que ir modificándose junto con la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita lo que yo veo es que estas cosas digitales, este universo digital, pues llegó para quedarse. Yo no creo que el teatro se vaya a morir, ni mucho menos. El teatro ya ha sobrevivido, pues, porque es necesario, porque es la forma en la que el ser humano puede verse a sí mismo, porque si no, ¿cómo recapitula? ¿Cómo aprende de sus errores como sociedad? ¿Cómo incluso el concepto de democracia, cómo lo podemos entender sin el teatro, ¿no? No podemos tener un diálogo
entre personas afuera si no sabemos justamente cómo platicarlo, ¿no? Y el teatro es quien te pone esa muestra de que tendría que ser un proceso democrático, por así decirlo, ¿no? Y democrático no solamente al interior de ese equipo, sino justamente con el espectador, ¿no? Pero este teatro, esta importancia del teatro está teniendo otras formas, otras herramientas, ¿no? Es como, bueno, pues antes hacíamos mesas con un serrucho, pero ahora hay caladoras, ¿no? Entonces, qué maravilla que puedas utilizar una caladora para hacer más mesas o para hacerlas de una mejor manera o de otra forma simplemente, que la palabra gestor está cambiando y que tenemos que sumar estrategias nuevas en las estructuras gubernamentales, que en esas hemos estado desde hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, hace poquito se votó y se aceptó la Ley de Espacios Culturales Independientes, que nos llevó, bueno, yo llevo 10 años en ese proceso y de manera muy intensa, pues mínimo 3, de estar tras la Ley de Artes, de Espacios Culturales Independientes, y esto también nos ha llevado a la Ley de Artes Escénicas y a una serie de reglamentaciones que no teníamos y que apenas nos estamos dando cuenta de que no solamente es importante tenerlas, sino que además es importante estar involucrados en el proceso de tenerlas, o sea, de tener una participación activa en las políticas públicas. Imagínate, o sea, ahora tenemos que estar involucrados en la gestoría de los proyectos y en la generación de los proyectos, sino que también hay un nivel político, y ese nivel político tiene que ver con, pues, leyes, reglamentaciones, políticas públicas que nos hagan que tengamos unas mejores condiciones de vida, y que antes, la verdad es que hasta esta época se ha potencializado las palabras representatividad, las palabras organización, las palabras gobernanza, ¿no? Son 3 palabras que son muy importantes para los artistas, que nos cuestan mucho trabajo porque no nos gusta que nos digan qué hacer, los artistas somos egocéntricos, etcétera, pero sí es un momento histórico de transformación, sino para, insisto, estos 4 o 3 años que yo llevo involucrada en la Ley de Espacios Culturales Independientes, no me va a beneficiar nada más a mí, va a beneficiar a todos los espacios independientes, y estoy muy orgullosa, la verdad, de poder dejar algo que le aporte al bien común, que no sea un beneficio personal, sino que mi trabajo ha trascendido hasta allá, y eso me da mucho gusto porque ahora sí que estoy dejándole algo más a este gremio, que no sea mi ego y mis gustos personales para hacer mi trabajo, ¿no? Sino que podamos aportar un poco más. Entonces, bueno, todo esto, pues es una transformación que a raíz de la pandemia creo que se ha estirado mucho más. Y que creo que además va a acabar modificando también hasta los planes de estudio, ¿no? Porque me imagino que ya en la preparación de los actores como carrera, ya se van a tener que integrar otras materias que, como dices tú, y nos lo estás indicando y confirmando, ¿no? Que te preparen de una manera mucho más amplia, que el espectro de estudio sea mucho más amplio e integrado con materias que te ayuden a la gestoría, a la política, al desarrollo empresarial, para que el actor salga totalmente formado y se enfrente además a una realidad que es la que tú nos estás platicando, porque es muy distinto lo que te plantean en el estudio y las expectativas que tú llevas cuando estudias para convertirte en actor, en actriz, a lo que te enfrentas realmente en la vida, como ha sido en tu caso, ¿no? Que te has enfrentado y confrontado a esta serie de situaciones que has tenido que venir sorteando, pero ahora sí por tu propia preparación fuera de la escuela, ¿no? Es bien importante lo que estás diciendo, Mario, porque la carrera de actor o de actriz, todos los que hacemos teatro, todos los que nos dedicamos a esto, estudiamos para ser actores o actrices, pero a lo mejor eso no es lo que queremos hacer, a lo mejor queremos dirigir, pero o sea, solamente que yo sepa, solamente en la UNAM hay la carrera de dirección escénica, ¿no?
Pero entonces, como tú dices, ¿y dónde se estudia para ser productor? Entonces, qué interesante lo que estás diciendo, porque esa es otra cosa que vamos a tener que cambiar, nuestros planes de estudio, para que justamente salgan personas preparadas para la nueva realidad, que sepan sumar y restar, que sepan usar el Excel. O sea, está muy bien analizar un texto y está muy bien saber el significado de las palabras y la importancia de cómo le hago para sentir más o lo que sea, pero todo eso no te va a servir de nada si no tienes dónde colocarlo. Entonces, sin duda, sí hay que aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir. Y claro, todo eso también tiene que ver con otras actividades que están alrededor del teatro. Incluso creo que los actores deberíamos de hacer vestuario, deberíamos de aprender a diseñar escenografías, deberíamos de aprender a hacer iluminación, porque esta carrera es tan difícil que pues más nos vale dedicarnos a esto. Como te decía, lo más importante, creo yo, es poder vivir de tu trabajo, de este trabajo que se llama teatro o que se llama ser actor o actriz, y nuevamente, sin estar esperando a que alguien más decida si tú puedes ser actor o actriz, ¿no? O sea, nadie más tiene el derecho a decidir si yo quiero hacer mis sueños realidad, ¿no? Y esto aplica también para cualquier otra profesión y cualquier otra carrera, incluso aplica para el amor, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿quién me va a decir que yo no puedo hacer tal o cual cosa, o que yo no puedo trabajar, ¿no? O que yo no puedo, incluso hay una amiga ahora que me contaba que pues, estuvo casada muchos años y su marido le dijo pues que no quería que ella fuera actriz, que no quería que ella trabajara, ¿no? Y entonces el marido le pone el cuerno, la acaba de dejar y ahora ella dice, pues qué mensa estoy, ¿no? O sea, qué tonta soy. Nadie más que tú te puede decir qué quieres construir de tu carrera y cómo quieres comunicarte con tu carrera y con tus espectadores o espectadoras y qué quieres decir, como hace rato, ¿no? Que yo te decía, a mí me parece súper importante esta carrera porque es tener la palabra en la boca y que esta palabra se escuche por más de 10 personas. Me parece que es una gran responsabilidad. Entonces no puedes andar por ahí diciendo cualquier cosa o mostrando cualquier cosa. Y ojo, que no estoy hablando de moralidad, o sea, no estoy hablando de desnudos o no desnudos o drogas o no drogas, estoy hablando de que a ti te interese decir ese discurso y que te haga a ti sentir satisfecha eso que estás diciendo, ¿no? Entonces me parece que la formación, la pedagogía es un tema bien importante para las nuevas generaciones de artistas, ¿no? Llegamos ahora a la parte medular de este programa, Itari. Te va a aparecer en pantalla un mezclador de palabras que nos va a arrojar 3 palabras el día de hoy y te voy a pedir de favor que cada vez que te la diga me vayas indicando qué peso tiene este término en tu vida o qué significativo es para tu vida o qué piensas de la misma palabra. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver el mezclador de palabras que aparece en nuestra pantalla en este momento. Y la primera palabra que arroja para ti el día de hoy es apariencia. Apariencia. Pues lo que se ve de lejos. Sí tiene un peso importante. Por supuesto, cómo me veo y lo que quiero mostrar. Por ejemplo, yo hago mucho ejercicio, me gusta hacer mucho ejercicio, ¿no? Entonces, sí creo que la apariencia en mi carrera tiene un peso importante, pero también creo que esa apariencia se ve mejor si viene desde el alma, no desde afuera. Por eso lo primero que respondí es algo que se ve de lejos, ¿no? Si esa apariencia no tiene alma, pues es nada más eso, ¿no? Es una cosa superficial y es una cosa que verdaderamente pues tampoco termina aportando mucho, no sé cómo decirlo. O sea, la apariencia es una cosa que utilizas para poder proyectar lo demás, pero sin lo demás no hay apariencia que sea agradable. Se complementa una cosa con otra.
Vamos a la segunda palabra del día de hoy, Tari. Vuelve el mezclador de palabras en nuestra pantalla y la palabra que arroja es risa. ¡Yay! ¡Sí! La risa a mí me parece fundamental para vivir, para la vida, y a mí me gusta en mis proyectos, en todo lo que hago, tratar de que sean proyectos que te generen en algún momento risa, gracia, ¿no? Y me parece que la risa es la gran ventana para las emociones, para lograr abrir y sentir, y incluso la risa y el llanto están muy cerca por eso, ¿no? Porque cuando tú logras reírte, cuando tú logras disfrutar, pues puedes sentir otras cosas en contraste, ¿no? Para mí la risa es fundamental. Yo todos los días intento reírme como parte de mi sobrevivencia. Y Tari, vámonos a la última palabra. Aparece este mezclador nuevamente en nuestra pantalla. Y la última palabra que arroja el día de hoy es búsqueda. Búsqueda, claro. Es que si no somos personas hambrientas de saber, pues es que el mundo se vuelve muy aburrido. A mí, búsqueda igual a a preguntas, igual a investigar, igual a estudiar, y a mí eso es lo que me da sentido. O sea, a mí me encanta pues tener nuevos retos que leer, nuevas cosas, preguntas nuevas que hacerse, porque si no, pues envejeces antes de tiempo. Yo creo que la búsqueda es la que te hace estar fresco, sentirte joven, y creo que las personas, no importa la edad que tengamos, tendríamos que seguir buscando, tendríamos que seguir teniendo hambre de saber, de cambiar, de investigar, y si no tenemos como sí, esta sensación de querer hacerlo, de querer buscar y por lo tanto querer encontrar, pues entonces no entendería muy bien para qué venimos a este mundo. ¿Para tener deudas? ¿Para ganar dinero y pagar deudas? Pues no, ¿verdad? Creo que venimos a este mundo a aprender, a crecer, y la búsqueda pues es un camino para llegar a eso, ¿no? Y Tari, una pregunta importante para la gente que quiera saber más de ti, de tu trabajo, de lo que estás haciendo, tanto como actriz, como cabeza del Foro Shakespeare. ¿Cuáles son tus redes sociales que pudiéramos nosotros comunicarle a las personas que nos están viendo para que se acerquen a ti de esta manera? Pues tengo un Twitter, un Facebook y un Instagram que son @itarimarta, sin H nada. Muy bien. Es más, se los voy a escribir porque sé que... De todas maneras, también lo vamos a compartir en pantalla, si nos lo permites, desde luego. Pero me encanta porque vamos a conocer tu letra y la caligrafía dice mucho de las personas. Ándale, ahí se ve perfecto. Ya nos ahorraste el trabajo de postproducción. Están muy ligadas a mi persona, por obvias razones. Es @Shakespeare y Cia o @Foro Shakespeare. Shakespeare y Cia es nuestra casa productora, y Foro Shakespeare es el inmueble que está aquí en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Y esas son las dos redes en donde también pueden ver todos los proyectos que estamos haciendo. De hecho, yo estoy dando funciones los viernes de una obra que se llama Villa Olímpica a las 8:30, y que es Bruno Bichiri y su servilleta, y la otra que se llama Cuando calienta el sol, que también está Bruno, está Roberto, Eduardo y yo. Y esas funciones van a ser presenciales, streaming, los jueves. Entonces, pues los esperamos cuando gusten, para que podamos compartir el teatro y el trabajo que hace el foro, mi trabajo y el trabajo que hace todo el equipo maravilloso del Foro Shakespeare, que no me cansaré de felicitarlos y agradecerles en todas las entrevistas y cosas que hacemos. Siempre trato como de que todo el mundo sepa que el Foro Shakespeare tiene un equipo increíble.
Qué bueno, eso es importantísimo, ¿no? Darle su crédito y su mérito a todas las personas que forman los equipos y que sostienen además las actividades, porque pues nunca trabajamos solos, ¿no? Siempre hay alguien que nos está apoyando y qué maravilla que les des este crédito y este espacio de mención para que se les reconozca la labor que están haciendo. Nuevamente, felicidades. Oye, ya bueno, ahora te pregunto, ¿verdad? Escuché que mencionaste ahorita tus redes sociales como Itari, ¿es correcto? El acento en la I, y yo te estoy diciendo Itari, o es así como un error común el mío con tu nombre. De hecho, tú lo estás diciendo bien. Ah, de El nombre veras. tendría que ser Itari, pero a lo largo de mi vida me ha sucedido que si digo Itari, les cuesta más trabajo entender mi nombre. En cambio, si les digo Itari, como que es más fácil que reconozcan la palabra. No sé cómo es, tiene que ver con la sílaba tónica y que se corta la palabra y entonces como que les causa ahí una, no sé, una cosa que, pues no sé, extraña. Entonces, la verdad es que tú lo estás diciendo bien y yo digo Bueno, mi nombre mal. Mi mamá me lo dice todo el tiempo así de, oye, ¿por qué dices mal tu nombre? Y le digo, lo digo mal porque nadie lo entiende y me desespero muchísimo de estar Itari, ¿no? Así, en las bueno, llamadas entonces, telefónicas esas, ¿no? entonces ya me pongo una estrellita en Entonces, la frente. Bueno, entonces ya me dejas tranquilo porque siquiera lo dije bien, ya me estaba empezando a preocupar después de todo el programa. Yo dije, a buena hora pregunto. Una última pregunta en este programa que es muy importante. ¿Cuál es, ¿cuál es tu palabrota favorita? ¿Cuál es ¿palabrota? la palabrota que más usas? Ajá, ya ves que nuestro programa se llama Palabrotas. ¿Cuál es tu palabrota favorita, la que más usas? Dila sin pena. No, ¿palabrota grosera o? Ajá, sí, claro. Y sin pena y sin remordimiento. Este, Ya te escuché varias, así que bueno, dime cuál es la favorita. Te metí en pues problemas, ¿verdad? es súper mal hablada. Hijos de su puta madre, me encanta. Y es así como, Me es encanta así como, decirlo. ya conocen, la gente que te conoce ya sabe que esa es la que más usas. Sí. Ah, Sí, bueno, muy tal bien. vez alguien me diga, oye, no, Itari, dices otras peor. Pero para mí es que esa es la peor, o sea, que alguien me diga, hijo de su puta madre, y con ese coraje, no, 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 o sea, Realmente también es como de sacar. catártico, ¿no? Es como Por una, supuesto que es catártico, o sea, me imagino que alguien que tiene mucha presión como tú a veces, me imagino que la has de utilizar seguido. sí, bueno, ciertamente no públicamente, porque has de saber que yo he pasado por un proceso personal del cuidado y la precisión de las palabras, porque soy políticamente muy correcta y siendo la directora del Foro Shakespeare y estando en este proceso de las leyes y así, pues sí he tenido que hacer un esfuerzo importante de diplomacia y de utilizar bien las palabras y de ser más precisa en utilizar pues la palabra adecuada para la circunstancia, ¿no? Cada vez entiendo más a López Obrador y sus pausas, porque claro, buscar la palabra precisa, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces de repente estás hablando y tienes que decir, ay, esta palabra que me va a ayudar a expresar lo que quiero decir de manera más clara, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente he hecho un gran esfuerzo para limpiar mi vocabulario, pero la verdad es que no lo puedo evitar. Hay veces que soy muy mal hablada. Y por ejemplo, ahora estoy haciendo una obra, la de Cuando calienta el sol, de norteña. Estoy estudiando hacer un acento norteño para que se me pegue el lenguaje y no manches cuántas palabras, o sea, la palabra verga la dice como 42 millones de veces y yo así de, ay, Jesús, Jesús, Jesús de Veracruz. Pero claro, pues esa es una palabra que ahora los jóvenes utilizan muchísimo, ¿no? O sea,
Y es que es todo de la verga, y no sé qué de la verga. Y ya te estoy regalando también mi siguiente palabrota, pero ¿por qué ando generosa hoy? Ya vamos a hacer todo el catálogo contigo, ¿eh? Mira, ya las llevo todas en lista. Oye, Itari. Itari, qué gusto me da haberte tenido aquí en el programa, te lo agradezco muchísimo, mil gracias de parte de todos en el equipo, gracias por este tiempo y por todo lo que has compartido con nosotros. Te deseamos muchísimo éxito en todo lo que estás emprendiendo, en todo lo que viene a futuro, en tu carrera como tu persona, y aplausos anticipados por todos los logros que han de venir. Muchas gracias, Mario. Yo soy la más agradecida con ustedes por darme este espacio, por conocerte, que no nos conocíamos. Un abrazo también a todo el equipo por permitirme estar un ratito con ustedes y ojalá no sea la última vez. Nos costó un poquito de trabajo ponernos de acuerdo, pero que no sea la última vez. Tenemos varios proyectos que ahorita están al aire y otros que van a estrenar. Entonces, invitadísimos siempre al Foro Shakespeare y muy agradecidos por este espacio y seguimos en contacto. Claro que sí, Tari, al contrario, gracias a ti y desde luego espero que no sea esta la única ocasión en que podamos platicar, que tengas la amabilidad de poder compartir con nosotros cuando haya información nueva, que nos dará muchísimo gusto platicar otra vez contigo. Mil gracias por todo, Itari, y mil gracias a todas las personas que nos están acompañando aquí en Palabrotas. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Adiós. Chao.